Bueno, familia, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y hoy os quiero hablar sobre un tema súper importante y súper interesante de nuestra psique, que es la sombra. La sombra, por poner un poco en contexto, ¿vale? Conocemos muy bien lo que es el ego, ya hemos hablado en este canal en más vídeos y se escucha mucho en redes sociales. Pero ¿qué es el ego en verdad? El ego es el personaje con el que nosotros nos identificamos, ¿vale? Y ese personaje cuenta con dos partes. Una parte es la máscara, esa parte de nosotros que reconocemos, que estamos orgullosos de ella y la que mostramos al mundo. En última instancia, aquellas características o rasgos personales con los cuales nos identificamos, nos enorgullecemos y los mostramos fuera. ¿Y qué es la otra parte? Hay dos partes en el ego o en el personaje, la máscara, y la otra parte es la sombra. ¿Qué es la sombra? Pues es todo lo contrario, todo aquello que sigue formando parte de nosotros, pero que lo juzgamos, que lo rechazamos y que no nos permitimos mostrar al mundo. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Lo guardamos, lo escondemos en el sótano, que ese sótano se llama sombra, ¿vale? Esa parte oculta de nosotros mismos que aun y todo sigue siendo parte de nosotros. Es importante que esto lo entendamos y lo comprendamos. Sigue siendo parte de nosotros por mucho que lo rechacemos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de esto? Si yo, la mitad de mi cuerpo, imaginaros, la mitad de mi cuerpo me gusta, pero la otra mitad de mi cuerpo no me gusta, yo me miro al espejo y me veo y no me voy a gustar. ¿Por qué? Porque la mitad de mí no me gusta. Entonces, es más, no es que no me guste, es que lo rechazo y lo oculto, lo trato de ocultar. Es un complejo enorme, por tanto, es muy complicado, por no decir imposible, que yo me vea y me guste. ¿Vale? Es imposible sentirte pleno y amarte con totalidad, porque no aceptas una parte de ti. Entonces es muy importante que la sombra ha de ser integrada en uno mismo y aceptada. ¿Y cuál es la dificultad de todo esto? Que tenemos que integrar algo en nosotros que ni siquiera sabemos que está, ni siquiera reconocemos, porque como está oculta inconscientemente, ni siquiera sabemos que está ahí. Entonces tu pregunta será, Marco, ¿y si yo tengo que integrar mi sombra, pero no sé cuál es mi sombra, cómo lo hago? Vale, pues el recurso o el truco para descubrir cuál es nuestra sombra está en los demás. Como dice el curso de milagros, nunca te relacionas con nadie, solo contigo mismo a través de los demás. ¿Y esto qué significa? Esto significa que obviamente tu sombra no te gusta, la rechazas y por eso no te la permites expresar y mostrar, ¿no? Pero también esa misma sombra o esas mismas actitudes que tienes tú guardadas en la sombra te molestan y te generan alteración, estrés o te irritan o te molestan en última instancia en los demás. Entonces, cada vez que tú experimentes un conflicto con alguien, cada vez que tú te digas, uy, esa actitud que está teniendo ese no me gusta, haz la reflexión de qué tiene que ver eso contigo, porque probablemente esa actitud que estás juzgando y rechazando es la que tienes tú mismo guardada en tu sombra. Y pongo un ejemplo práctico para que se entienda. Si yo soy una persona muy egoísta, ¿vale? Puede ser que ese egoísmo lo tenga reconocido o no, o esté guardado en mi sombra, ¿vale? Vamos a dar por hecho que no conozco esa parte de mí y que la tengo guardada en mi sombra. Entonces yo lo que hago es no permitirme ser nunca egoísta, no mostrarme así. ¿Por qué? Porque obviamente yo no estoy orgulloso de eso, ¿no? Es como ir a una entrevista de trabajo y, bueno, Marco, preséntate, que te conozcamos. Hola, mira, sí, soy Marco y soy súper egoísta. Bueno, pues esa parte la guardas y la rechazas y la escondes ahí a ver si no se destapa y nadie descubre esta parte de mí que se queda ahí olvidadita y reprimida, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego yo veo a una persona con una actitud egoísta y me chirría, pero ese ¿qué se cree? ¿Qué se cree tan egoísta? ¿Qué se cree que puede? ¿Qué se cree que hace? ¿Qué se cree que es el centro del mundo? Y me irrita. Y entonces ahí, si yo tomo conciencia de esa actitud que me genera ese estrés, que me mueve por dentro, diría, vamos a ver, si me está moviendo tanto eso, ¿será que yo tengo el egoísmo en mi sombra? Es decir, que me lo reprimo, que no me permito expresarlo. ¿Será? Bueno, pues tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, imagínate esta metáfora. Si tú tienes un complejo, pongamos que tienes un grano en la cara o que tienes a lo mejor un complejo con tu nariz, ¿vale? Y alguien te dice de fuera, oye, ¿qué nariz más rara tienes? ¿No? Pues tú te vas a sentir atacado, porque tú ya tienes un conflicto con la nariz. Entonces es como,
me lo dice esa persona, ¿será verdad? ¿Será que tal? Me empiezo a rayar y me empiezo a preocupar y me veo mal y claro, como yo tengo un complejo y esa persona me lo dice, es como todo el mundo lo está viendo, vale, tal. Pero si yo no tengo ningún complejo con mi cuerpo, con mi nariz, ni con ninguna parte de mí, yo estoy súper a gusto, estoy súper feliz, estoy súper contento con mi nariz y viene alguien y me dice, oye, ¿qué nariz más rara tienes? Pues no, es mi nariz, está perfecta, ¿por qué pasa? ¿Entendéis? Solo me molesta si ese complejo, si esa inseguridad ya está en mí. Entonces, solo me va a molestar una actitud de otra persona si esa actitud está reprimida en mí. Y en última instancia, si está reprimida, está en mi sombra, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero es ser consciente, ¿vale? Estar atento de cuándo se despierta ese estrés, de cuándo se despierta ese malestar y tal, con una actitud concreta, detectarlo y ser consciente de que eso que te estresa lo tienes tú reprimido en ti mismo y es parte de ti, es decir, es tu sombra. Eso es lo primero. Punto número 2, dejar de juzgar en el otro. Si yo sigo juzgando esa actitud egoísta en esa persona, jamás voy a poder permitirme expresar yo el egoísmo, porque lo estoy juzgando. Entonces lo primero es dejar de juzgar a esa persona por esa actitud y comprender que es parte de esa persona, que es parte de mí mismo también y que simplemente actúa así en base a unos condicionamientos, que tampoco es malo porque ninguna actitud en su justa medida es mala, ni el egoísmo es malo, ni ni siquiera ninguna actitud es mala, ¿vale? Entonces solo es malo, por entender de alguna manera malo o bueno el sano y no sano, el exceso de una actitud. Entonces, por supuesto, el exceso de egoísmo es malo, pero la ausencia de egoísmo también es mala, tiene que haber un equilibrio, porque en última instancia el egoísmo sano, ¿qué quiere decir? Quiere decir marcar límites, saber decir no cuando no quieres hacer algo, saber decir sí cuando quieres hacer algo y en vez de dejarte llevar por lo que te dicen tus padres, tu familia, tus amigos que tienes que hacer. Entonces, es un poco priorizarte de alguna manera, darte el valor que tienes y saber marcar tú lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Eso sería un egoísmo sano. Y una ausencia de egoísmo es dejarte llevar por lo que todos dicen, es complacer a los demás, nunca darte tú el primer puesto, al final tampoco es sano. Entonces, ninguna actitud es mala de por sí, solo es malo el exceso. Porque además, ¿qué pasa cuando reprimimos una actitud concreta? Reprimimos hasta que explotamos. Entonces, por ejemplo, esto se ve mucho con la agresividad, ¿no? La gente que no es nada agresiva, que lo tienen súper reprimido y oculto en la sombra, que nunca se permiten expresar esa parte de ellos mismos y luego de repente cogen y ves en la tele pues que ha habido un asesinato múltiple y no sé qué y siempre te dicen, joder, pues es el que menos me esperaba que lo pudiera haber hecho porque era el más callado, el más tranquilo y tal. Claro, porque esas personas que reprimen lo que sea, pero en este caso hablando de la agresividad, que reprimen la agresividad, se lo van tragando, es como una olla a presión, ¿vale? Que se va llenando hasta que de repente ¡pam! Estalla y normalmente suele ocurrir que estallan en el momento y en la circunstancia y con la persona que menos requería de esa agresividad o de esa actitud en concreto, pero como han ido reprimiendo es como ¡pam! Explotan en el momento menos indicado, esa situación a lo mejor no requería de tanta dureza. Luego, por supuesto, como eso es una parte de ellos que no se permiten expresar, se juzgan y se culpan por ello. ¡Ay, qué mal lo he hecho! No tenía que haber hecho esto, me he pasado 3 pueblos, estoy loco, no sé qué. Piden disculpas y luego siguen reprimiendo hasta que explotan otra vez. Entonces, puede ser que en tu caso, como en el de todos, tengas una parte en tu sombra pues oculta y que reprimes y tal, y por ejemplo la agresividad, ¿no? Y digas, no, yo no tengo eso reprimido porque yo sí que a veces soy súper agresiva. Bueno, pues puede ser esto. Puede ser que efectivamente lo tengas en tu sombra, lo reprimas y haya veces concretas que explotas y estallas y tal, pero en general en tu vida eso lo tienes guardado en tu sombra y no te lo permites expresar, porque lo juzgas y porque lo rechazas en los demás, ¿vale? Entonces hay que también ser muy consciente de esto. Ah, no, como yo una vez pegué un grito y tal y me enfadé, yo no soy agresivo. No. Ojo, cuidado con esto porque el ego te engaña y es muy sutil y sabe muy bien cómo jugar con tu mente. Entonces, como decía, el punto número 1 para integrar la sombra, ser consciente de ella. Punto número 2, dejar de juzgarle a los demás. Punto número 3, reconocer que es parte de mí también y permitirme expresarlo, es decir, no sentirme mal ni culpable
por ser eso, ¿vale? No avergonzarme de esa parte de mí misma. Y último punto sería expresarlo, dar el paso, tomar esa actitud, tomar la parte buena de esa actitud y permitirme expresarla en mí, ¿vale? Como hemos visto, ¿el egoísmo es malo? No, pues voy a tomar la parte buena del egoísmo, es decir, lo voy a llevar hasta un nivel que sea sano para mí y voy a empezar a marcar límites, voy a empezar a darme prioridad, voy a empezar a decir no cuando no me apetece hacer algo en vez de intentar quedar bien con todo el mundo, etc, etc, etc. Entonces, eso es todo por hoy. Hemos hablado ya un poquito de lo que compone el ego, de estas dos partes, la máscara y la sombra, sobre todo profundizar la sombra. Y como ejercicio te diría que seas muy consciente, que prestes mucha atención en tu día a día a todas aquellas actitudes de personas que te despierten algo en ti, que te muevan, que te enfaden, que te molesten, que te piquen, lo que sea. Por muy sutil que sea, cuanto más te moleste, más reprimido está en tu sombra, pero no hace falta que sea algo que te moleste muchísimo. A nada que te mueva algo por dentro, ya es algo que tienes reprimido en ti y que tienes que empezar a equilibrar cuanto antes. Porque cuanto más lo dejes guardado y más lo reprimas, más grande se irá haciendo y más petará la bola. Así que familia, dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete, me ayuda muchísimo y seguirás aprendiendo un montón sobre estos temas. Y como ya estáis viendo, me están llegando notificaciones de Instagram. Seguidme también en Instagram, @marcocantero99, y nos seguimos compartiendo. Un abrazo y gracias por verme, familia.